Era una vieja Biblia, que olía a apolillado, y sobre una de cuyas hojas, que estaba suelta, leí: Este libro es de Catalina Earnshaw, y una fecha de 28 años atrás. Cerré el volumen y cogí otro, y luego varios más. La biblioteca de Catalina era escogida, y lo estropeado que estaban los tomos demostraba que habían sido muy usados, aunque no siempre para los fines propios de un libro. Los márgenes blancos de cada hoja estaban cubiertos de comentarios manuscritos, algunos de los cuales constituirán sentencias aisladas. Otros eran, al parecer, retazos de un diario mal pergeñado por la torpe mano de un niño. Encabezando una página que, sin imprimir, descubrí, no sin regocijo, una magnífica caricatura de José, diseñada burdamente, pero con enérgicos trazos. Sentí un vivo interés hacia aquella desconocida Catalina, y traté de descifrar los jeroglíficos de su letra. «¡Qué domingo tan malo!», decía uno de los párrafos. «¿Cuánto daría porque papá estuviera aquí? Hindley le sustituye muy mal, y se porta atrozmente con Heathcliff H. Y yo vamos a tener que rebelarnos. Esta tarde comenzamos a hacerlo. En todo el día no dejó de llover. No pudimos ir a la iglesia, y José nos reunió en el desván, mientras Hindley y su mujer permanecían abajo sentados junto a la lumbre. Estoy segura que, aunque hiciesen algo más, no por ello dejarían de leer sus Biblias. A Heathcliff, a mí y al desdichado mozo de mulas nos ordenaron que cogiésemos los devocionarios y subiésemos. Nos hicieron sentar en un saco de trigo, y José inició su sermón, que yo esperaba que abreviase a causa del frío que se sentía allí. Pero mi esperanza resultó fallida. El sermón duró 3 horas justas, y sin embargo, mi hermano, al vernos bajar, aún tuvo la desfachatez de decir: «¿Cómo habéis tomado tan pronto?». Durante las tardes de los domingos nos dejan jugar, pero cualquier pequeñez, una simple risa, es motivo para que nos pongan castigados en un rincón oscuro. «Os olvidáis de que aquí hay un jefe», suele decir el tirano. «Al que me saque de mis casillas le aplasto. Quiero seriedad y silencio absoluto. Chico, ¿has sido tú? Querida Francisca, tírale de los pelos». Le he oído castañar los dedos. Francisca le tiró del pelo con todas sus fuerzas. Luego se sentó en las rodillas de su esposo, y los dos empezaron a hacer niñerías, besándose y diciéndose estupideces. Entonces nosotros nos acomodamos como Dios nos dio a entender, en el hueco que forma el aparador. Colgué nuestros delantales ante nosotros como si fueran una cortina, pero apenas lo había hecho cuando llegó José, deshizo mi obra y pegándome una bofetada sermoneó: «El amo recién enterrado, domingo como es, y las palabras del Evangelio resonando todavía en vuestros oídos. ¿Y ya os ponéis a jugar? ¿No os da vergüenza? Sentaos, niños malos, y leed libros piadosos, que os ayuden a pensar en la salvación de vuestras almas». Mientras nos hablaba, nos tiró sobre las rodillas unos viejos libros y nos obligó a sentarnos de manera que un rayo de la claridad del hogar nos alumbrase nuestra lectura. Yo no pude soportar tal ocupación que querían darnos. Cogí el libro y lo arrojé donde estaban los perros, diciendo que tenía odio a los libros piadosos. Heathcliff hizo lo mismo con el suyo. Entonces empezó el jaleo. «Señor Hindley, mire», gritó José. «La señorita Catalina ha roto las tapas de la armadura de salvación, y Heathcliff ha golpeado con el pie la primera parte del camino de perdición. No es posible dejarles seguir haciendo así. Oh, el difunto señor les hubiera dado lo que se merecen, pero ¿cómo nos falta?». Hindley se lanzó sobre nosotros y nos cogió a uno por el cuello y a otro por el brazo, y nos echó a la cocina. Allí José nos aseguró que el diablo vendría a buscarnos con toda certeza y nos obligó a sentarnos en distintos lugares, donde hubimos de permanecer sentados esperando el advenimiento del prometido personaje. Yo cogí este libro y un tintero que había en un estante,
y abrí un poco la puerta para tener luz y poder escribir. Pero mi compañero al cabo de 20 minutos sintió tanta impaciencia que me propuso apoderarnos del mantón de la criada y tapándonos con él ir a dar una vuelta por los pantanos. ¡Qué buena idea! Así, si viene ese malvado viejo, creerá que su amenaza del diablo se ha realizado. Y entre tanto nosotros estaremos fuera, y creo que no peor que aquí, a pesar del viento y de la lluvia. Intacto hasta ahora, mas hay pocos clérigos que querían encargarse de aquel curato, ya que el sueldo es solo de 20 libras anuales, y la rectoral consiste únicamente en 2 habitaciones, sin vislumbre alguno, por ende, de que los fieles contribuyan a las necesidades de su pastor con la adición de un solo penique. Mas en mi sueño, una abundante concurrencia escuchaba a Jabes, quien predicaba un sermón dividido en 490 partes, dedicada cada una a un pecado distinto. Lo que no puedo decir es de dónde había sacado tantos pecados el reverendo. Eran por supuesto de los géneros más extravagantes y tales como yo no hubiera podido figurármelos jamás. ¡Oh, qué pesadilla! Yo me caía de sueño, bostezaba, daba cabezadas y volvía a despejarme. Me pellizcaba, me frotaba los párpados, me levantaba y me volvía a sentar, y a veces tocaba a José para preguntarle cuándo iba a acabar aquel sermón. Pero tuve que escucharlo hasta el fin. Cuando llegó el primero de los 71, acudió a mi cerebro una súbita idea. Levántame, y acusar a Jabes Branderham como el cometer del pecado imperdonable. Padre, exclamé, sentado entre otras 4 paredes, he aguantado y perdonado las 490 divisiones de un sermón. 70 veces 7 cogí el sombrero para marcharme, y 70 veces 7 me ha obligado usted a volverme a sentar. Una vez más excesiva, hermanos de martirio, duro con él, arrastradle y despedazadle, en partículas tan pequeñas que no vuelvan a encontrarse ni indicios de su existencia. Tú eres el réprobo, gritó Jabes, después de un silencio solemne. 70 veces 7 te he visto hacer gestos y bostezar. 70 veces 7 consulté mi conciencia y encontré que todo ello mereció un perdón. Pero el primer pecado de los 71 ha sido cometido ahora, y esto es imperdonable, hermanos. Ejecutad en él lo que es cierto, honor a todos los santos. Emitida esta orden, los concurrentes enarbolaron su bácula de peregrino y se arrojaron sobre mí. Al verme desarmado, entablé una lucha con José, que fue el primer en acometerme, para quitarle a su garrote. Se cruzaron muchos palos, y algunos golpes destinados a mí me cayeron sobre todas las cabezas. Todos se peleaban unos a otros, y el templo retumbaba al son de los golpes. Branderham asestaba fuertes puñetazos en el borde del púlpito, y tan vehementes fueron a que acabaron despertándome. ¿Cómo comprobé que lo que me había surgido tal tumulto era la rama de un abeto que batía contra los cristales de la ventana cada vez que la agitaba el viento? Volví a dormirme y soñé cosas todavía más odiosas. Recordé que descansaba en una caja de madera y que el viento y las ramas de un árbol golpeaban la ventana. Tanto me molestaba el ruido que en sueños me levanté y traté de abrir el postigio. No lo conseguí, porque le fallaba, estaba soldada. Y entonces rompí el cristal de un puñetazo y saqué la mano para separar la molesta rama. Mas en lugar de ella, sentí el contacto de una manecita helada. Me poseyó un instante de terror y quise retirar el brazo, pero la manecilla me aferraba mientras una voz insistía.
Déjame entrar, déjame entrar. Sin saber por qué, me acordaba del apellido Linton, a pesar de que había leído 20 veces más el apellido Earnshaw. Vi el rostro de una niña a través de una ventana. El horror me hizo obrar cruelmente, y al no lograr deshacerme de la niña, apreté mis manos fuertemente contra el cristal donde la había visto y la sangre empezó a salir y empapó todas las sábanas. Pero ella seguía gimiendo, déjame entrar, y me oprimía la mano, así que mi espanto fue muy grande. ¿Cómo voy a dejarte entrar? Dije por fin, si no me sueltas la mano. El fantasma bajó su presión. Metí precipitadamente la mano por el hueco del vidrio que había hecho yo. Puse junto a él un montón de libros y me tapé los oídos para no escuchar la dolorosa súplica. Pasé así unos 15 minutos, pero en cuanto volví a atender, percibía una y otra vez los súplicos de la niña. Vete, exclamé, no te abriré, aunque me lo estés pidiendo 20 años seguidos. 20 años han pasado, murmuró la niña. 20 años son los que han pasado desde que me perdí, dijo la niña. Y empujó levemente desde afuera. El montón de libros vacilaba. Intenté moverme, pero mis músculos estaban como paralizados. Y en el colmo del horror, con el espanto que tenía, grité como nunca. Aquel grito no había sido soñado. Con gran turbución, sentí que unos pasos se acercaban a la puerta de mi cuarto. Unos pasos silenciosos, unos pasos sospechosos. Alguien la abrió, y por las aberturas del lecho percibí una luz fantasmal. Me senté en la cama, sudoroso y estremecido aún de miedo. Dios le confunda, señor Lockwood. Váyase empezó él. ¿Quién le ha traído a esta habitación? Continuó, hundiendo las uñas en las palmas de las manos y rechinando los dientes en su esfuerzo para dominar la excitación que le poseía. ¿Quién le trajo aquí? Dígamelo para echarle de casa inmediatamente. Su criada Sila, contesté abandonándose la cama y recogiendo mis ropas. Haga con ella lo que le parezca, porque lo tiene merecido. Se me figura que quiso probar a expensas mías si este sitio en efecto está embrujado, y le aseguro que en realidad está bien poblado de trasgos y duendes. Hace usted bien en tenerlo cerrado. Nadie le agradecerá a usted en dormir esta habitación. ¿Qué quiere usted decir y qué está usted diciendo? Replicó Heathcliff. Acuéstese y pase la noche, pero en nombre de Dios, no repita el escándalo de antes. No tiene justificación posible, a no ser que le estuvieran desollando vivo. Si ella endemoniada brujita llega a entrar, a buen seguro que me hubiese estrangulado, le respondí. No siento con ganas de soportar más persecuciones de sus hospitalarios antepasados. El reverendo James Branderham ¿no sería tal vez pariente suyo por parte de madre? Y en cuanto a la Catalina Earnshaw, o Linton, o como se llamara, buena pieza debería estar hecha. Según me dijo, ha andado errando durante 20 años, lo que sin duda es justo castigo de sus maldades. En aquel momento recordé el apellido de Heathcliff. Estaba unido en el libro al de Catalina, lo que había olvidado hasta entonces. Me avergoncé de mi descortesía, pero, como si no diese cuenta de haberla cometido, continué. El caso es que a la primera hora de la noche estuve, iba a decir, hojeando estos librotes. Pero me corregí y continué, repitiendo el nombre que haya escrito en esa ventana para ver si me dormía. ¿Cómo se atreve a hablarme de este modo estando en mi casa? Barbotó Heathcliff. ¿Se habrá vuelto loco cuando me habla así? Se golpeaba en la frente con violencia. Yo no sabía si ofenderme o seguir explicándome, pero me pareció tan conmovido que sentí compasión de él, y proseguí contándole mi sueño, y le aseguré que jamás había oído pronunciar hasta entonces el nombre de Catalina Linton, pero que a fuerza de verlo escrito allí, llegó a
por izarse al dormirme. Entretanto, que me explicaba así, Heathcliff poco a poco había ido retirándose de mi lado, hasta que acabó escondiéndose detrás del lecho. Al juzgar por lo sofocado de su respiración, luchaba por reprimir sus emociones. Fingí no darme cuenta, continué vistiéndome y dije, no son todavía las 3. Yo creía que serían las 6 más o menos. El tiempo aquí se hace interminable. La verdad es que solo debían ser las 8 cuando nos acostamos. En invierno nos retiramos siempre a las 9 y nos levantamos a las 4, replicó mi casero, reprimiendo un gemido, limpiándose una lágrima, según conjeturé por un ademán de su brazo. Acuéstese, añadió, ya que si baja tan temprano no hará más que estorbar. Por mi parte, sus gritos han enviado al diablo mi sueño. De su brazo. Acuéstese, añadió, ya que si bajaba tan temprano no hará más que estorbar. Por mi parte, sus gritos han enviado al diablo mi sueño. A mí me pasa lo mismo, contesté. Bajaré al patio y estaré paseando por él hasta que amanezca. Y después me iré. No tema una nueva intrusión de mi parte. La muestra de hoy me ha quitado las ganas de buscar amigos, ni en el campo ni en la ciudad. Un hombre sentado debe tener bastante compañía consigo mismo. Magnífica compañía, murmuró Heathcliff. Coja la vela y váyase a donde quiera. Me reuniré con usted enseguida. No salga al patio, porque los perros están sueltos, ni al salón, porque Juno está allí de vigilancia, de modo que tiene que limitarse a andar por los pasillos y las escaleras. No obstante, váyase. Yo me reuniré con usted dentro de 2 minutos. Obedecí y me alejé de la habitación todo lo que pude, pero como no sabía dónde iban a parar los estrechos pasillos, me detuve y entonces asistí a unas demostraciones supersticiosas que me extrañaron. Tratándose de un hombre tan práctico al parecer como aquel personaje, había entrado en el lecho y de un tirón abrió la ventana, mientras rompía a llorar. «Oh, Catalina», decía, «ven, te lo imploro una vez más. Oh, amada de mi corazón, ven, ven al fin». Pero el fantasma, con uno de los caprichos comunes a todos los espectros, no se dignó aparecer. En cambio, el viento y la nieve entraron por la ventana y extinguieron la luz. Tan dolorosa congoja se traslucía en la crisis sufrida por aquel hombre, que me retiré reprochándome el haberle escuchado y al verle relatado mi pesadilla, que le había afectado de tal manera por razones que no alcanzaba mi comprensión. Descendí al piso abajo y arribé a la cocina, donde encendí la bujía en el recoldo de la lumbre. No se veía allí ser viviente, excepto un gato que salió de entre las cenizas y me saludó con un quejumbroso maullido. 2 bancos semicirculares estaban arrimados al fogón. Me tendí en uno de ellos y el gato se instaló en el otro. Ya empezábamos ambos a dormirnos cuando un intruso invadió nuestro retiro. Era José, que bajaba por una escalera de madera que debía conducir a su desván. Lanzó una tétrica mirada a la llama que había encendido, expulsó al gato de su lugar, se apoderó de él y se decidió a cargar de tabaco una pipa que medía 3 pulgadas de longitud. Debía considerar mi presencia en su santuario con una desvergüenza tal que no merecía ni comentario siquiera. En absoluto mutismo, se acercó la pipa a la boca, se cruzó de brazos y empezó a fumar. Yo no interrumpí su placer, y él, después de aspirar la última bocanada, se levantó, suspiró y se fue tan gravemente como había llegado. Sonaron cerca de mis otras pisadas más elásticas, y apenas yo abría la boca para saludar, la cerré de nuevo, y al oír que Hareton Earnshaw se dedicaba a recitar en voz contenida una salomondía compuesta de tantas maldiciones como objetos iba tocando, mientras se afanaba en un rincón en busca de una azada para quitarle la nieve. Me miró, dilató las aletas de la nariz y tanto se le ocurrió saludarme a mí como al gato que me hacía compañía. Comprendí por sus preparativos que estaba disponiéndose a salir. Abandoné mi duro lecho y me presté a seguirle. Él lo notó y con el mango de la azada me señaló una puerta que comunicaba con el salón.
Las mujeres estaban en él. Ya, Sila atizaba el fuego con un fuelle colosal, y la señora Heathcliff, arrodillada ante la lumbre, leía un libro al resplandor de las llamas. Tenía pues la mano entre el fuego y sus ojos, y permanecía embebida en la lectura, que sólo interrumpía de vez en cuando para reprender a la cocinera, si hacía salir chispas sobre ella, o para separar a alguno de los perros que a veces la rozaba con el hocico. Me sorprendió ver también ahí a Heathcliff, en pie junto al fuego, y al parecer concluyendo entonces de soltar una rociada sobre el pobre Sila, la cual de cuando en cuando suspendía sus tareas y suspiraba. En cuanto a ti, miserable, y Heathcliff pronunció una palabra intranscribible dirigiéndose a su nuera, ya veo que continuamos con tus odiosas mañas de siempre. Los demás trabajan para ganarse el pan que comen y únicamente tú vives de mi caridad. Fue ese mamotreto y haz algo útil. Debías pagarme por la desgracia de estar viviendo siempre. ¿Me oyes, maldita bruta? Dejé mi mamotreto porque me lo podría usted quitar. Si no, respondió la joven cerrando el libro y tirándole sobre una silla, pero aunque se le encienda a usted la boca injurándome, no hará nada, no siendo lo que me parece bien. Heathcliff alzó la mano, pero su interlocutora, probando que tenía costumbre de aquella escena, se puso de un salto fuera de su alcance. Contrariado por tal episodio, me aproximé a la lumbre fingiendo no haber reparado en la disputa, y ellos tuvieron el decoro de disimular. Heathcliff, para no caer en la tentación de golpear a su nuera, se metió las manos en los bolsillos. La mujer se retiró a un rincón mientras estuve ahí, permaneció callada como una estatua. Pero yo no me quedé mucho tiempo, renuncié a la invitación que me hicieron de que les acompañara a desayunar, y en cuanto apunté la primera claridad de aurora salí al aire libre, que estaba frío y despejado como el hielo. Heathcliff me llamó mientras yo cruzaba el jardín, y se brindó para acompañarme a través de los pantanos. Hizo bien, ya que la colina estaba convirtiéndose en una ondulante mar de nieve que ocultaba todas las desigualdades del terreno. La impresión que yo guardaba de la contextura del suelo no respondía en nada a lo que ahora veíamos, por lo que los hoyos estaban llenos de nieve y los montones de piedras, reliquias del trabajo de las canteras, que bordeaban el camino habían desaparecido bajo la bóveda. Ya había distinguido el día anterior una sucesión de piedras erguidas a lo largo del camino y blanqueadas con la cal, para que sirviese de referencia en la oscuridad, y también cuando las nevadas podían hacer confundir la tierra segura del camino con las movedizas charcas de sus márgenes. Pero a la sazón ni siquiera se percibía aquellos jalones. Mi acompañante tuvo que advertirme varias veces para impedir que yo saliese del camino sin notarlo. Hablamos muy poco. A la entrada del parque de la granja, Heathcliff se detuvo, me dijo que suponía que ya no me extraviaría, y con una simple inclinación de cabeza nos despedimos. En la portería no había nadie, y recorrer las 2 millas que quedaban por andar hasta la granja me costó 2 horas, desde las muchas veces que erré el camino, extraviándome en la arboleda y hundiéndome en nieve hasta la cintura. Era mediodía cuando llegué a mi casa. El, el ama de llaves y sus satélites acudieron con alborozo al recibirme. Me aseguraba que me daban por muerto y que pensaban en ir a buscar mi cadáver entre la nieve. Les aconsejé que se calmaran, puesto que al fin había regresado. Subí dificultosamente la escalera y entré en mi habitación. Estaba entumecido hasta los huesos. Me cambié de ropas y pese por la estancia 30 o 40 minutos para entrar en calor, y luego me instalé en el despacho, tal vez apartado en exceso del buen fuego y el confortante café que el ama de llaves me preparó.